Un divisor de voltaje es un circuito simple que reparte la tensión de una fuente entre una o más impedancias conectadas, con solo dos resistencias o más en serie, y un voltaje de entrada. En otras palabras, su utilidad está en poder cambiar un voltaje fijo a voluntad de establecer un voltaje de referencia para otros circuitos, y este permite calcular el voltaje de cada resistencia, que es la caída de voltaje. Para tener un divisor de voltaje es necesario tener dos o más resistencias en serie. Los componentes están conectados en una secuencia mediante sus terminales. La salida de un componente se conecta a la entrada del siguiente y así sucesivamente. Para el primer ejercicio tenemos tres resistencias en serie, una de 1 kilo ohm, otra de 470 ohms y otra de 560 ohms y una fuente de voltaje de 10 volts. Nos piden calcular el voltaje en cada resistencia y el voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Para calcular el voltaje en cada resistencia tenemos las fórmulas de división de voltaje o esta fórmula que es la resistencia 1 por la corriente. La corriente es igual a la fuente de voltaje entre la sumatoria de las resistencias, que en este caso sería 10 volts, entre 2030 ohms igual a 0.0493 amperes. Nuestro voltaje en R1 sería 1 kilo ohm por 0.0493 amperes igual a 4.93 volts. Para nuestro voltaje de R2 ocupamos la fórmula de R2 entre R1 más R2 más R3 por el voltaje, que es igual a 470 ohms entre 2030 ohms por 10 volts, igual a 2.32 volts. El voltaje en R3 obtenemos la fórmula de R3 entre la sumatoria de R1, R2 y R3 por el voltaje, que serían 560 ohms entre 2030 ohms por los 10 volts. Esto nos da 2.761 volts. Para el voltaje 1 ocupamos la fórmula de R1 más R2 más R3 por I. Esto sería igual a al voltaje 1, o sea, igual a 10 volts. En el voltaje 2 tenemos la sumatoria de R2 más R3 por I igual a 470 ohms más 560 ohms por 0.00493 amperes igual a 5.078 volts. Para el voltaje 3 tenemos la fórmula R3 entre R1 más R2 más R3 igual a 560 ohms entre la sumatoria de las resistencias por los volts igual a 2.76 volts. Comprobamos con multisim. Aquí tenemos el voltaje de R1, el voltaje en la resistencia 2 y el voltaje en la resistencia 3. Comprobándolo son los mismos resultados, solo varían un poco los decimales. Ahora, para el siguiente ejercicio, nos pide que obtengamos cuánto vale la resistencia 3 si tenemos una resistencia de 1 kilo ohm, una resistencia de 1 kilo ohm, una de 2.2 kilo ohms y la fuente de voltaje que es igual a 10 volts. Tenemos que calcular la resistencia 3. Entonces ocupamos la fórmula de divisor de voltaje que es igual a V3. Para esto nos dan V3 que es igual a 5 volts. Ocupamos la fórmula de división de voltaje que es R3 entre R1 más R2 más R3 entre la fuente por la fuente de voltaje. Esto es igual, sustituyendo los valores, sería igual a 5 volts igual a R3 entre 1 kilo ohm más 2.2 kilo ohms más R3 por los 10 volts. Haciendo los cálculos tenemos 5 volts entre 10 volts igual a 1 medio igual a R3 entre 3.2 kilo ohms y más R3.
Despejando a R3 tenemos 3.2 kiloohms más R3 entre 2. Después tenemos 2R3 igual a 3.2 kiloohms más R3. Y 2R3 menos R3 igual a 3.2 kiloohms. Por lo tanto, tenemos que R3 es igual a 3.2 kiloohms. Comprobamos con la fórmula de división de voltaje. Es igual a 3.2 kiloohms entre 1 kiloohm más 2.2 kiloohms más 3.2 kiloohms por los 10 volts es igual a 0.5 ohms por 10 volts igual a 5 volts. Y esto quiere decir que tenemos el resultado correcto de la resistencia. Comprobemos con multisim. Tenemos que el voltaje en la resistencia 3 es igual a 5 volts. En R2 es igual a 8.437 volts. Y en R1 es igual a 10 volts. Continuamos con el último ejercicio para el divisor de voltaje. Y tenemos aquí, nos piden calcular el valor de las dos resistencias, R2 y R3. Y nosotros tenemos que dar la R1. Igual vamos a ocupar las fórmulas de divisor de voltaje, teniendo en cuenta que la resistencia 1 la tomamos con 500 ohms, ponemos la siguiente. Voltaje en la resistencia 2 es igual a R2 más R3 entre R1 más R2 más R3 por la fuente de voltaje. Voltaje 2 es igual a 5 volts igual a R2 más R3 entre 500 ohms más R2 más R3 por los 10 volts. Tenemos 5 volts entre 10 volts igual a R2 más R3, 500 ohms más R2 más R3. Esto nos da 500 ohms más R2 más R3 entre 2 igual a R2 más R3. Despejando a R2 tenemos que es igual a R1 más R2 menos R3 entre 2. Ya esta ecuación la ponemos como nuestra primera ecuación. En el voltaje 3 tenemos que es R3 entre R1 más R2 más R3, todo esto multiplicado por la fuente de voltaje. Sustituyendo los valores tenemos que 3 volts es igual a R3 entre R1 más R2 más R3 por 10 volts. 3 volts entre 10 igual a R3, R1 más R2 más R3. Y despejando a R3 tenemos que es igual a 3 veces R1 entre 7 más 3 veces R2 entre 7. Esta es nuestra ecuación 2. Haciendo los cálculos y sustituyendo 2 en 1, tenemos que la resistencia 2 es igual a R1 más R2 menos la sumatoria de R1 de 3R1 entre 7 más 3R2 entre 7, todo esto entre 2. Y nos da que R2 es igual a 2 veces R1 entre 5. Teníamos que la resistencia 1 es igual a 500 ohms. Sustituyendo los valores, esto es igual a 200 ohms. Tenemos que la resistencia es igual a 200 ohms. Y para calcular que el voltaje en la resistencia 2 es igual a 5 volts, tenemos la comprobación en multisim. Ahora sustituyendo la R1 y R2 en 2, tenemos que R3 es igual a 3 veces R1 entre 7 más 3 veces R2 entre 7. Esto es igual a 214.29 ohms más 85.71 es igual a 300 ohms. Y comprobamos en el multisim y V3 es igual a 3 volts. Concluimos con la parte de divisor de voltaje y continuamos con la práctica de divisor de corriente. Ok. En esta tenemos que calcular primero la resistencia total. Y como aquí tenemos en serie a R1, R2, R3 y R4, hacemos la suma de las resistencias en paralelo. Y nos dan los cálculos. Y tenemos que calcular la
resistencia total, y que va disminuyendo de resistencia de R3 con R4, y nuestro resultado suma con la de 1 kilo. Por último, sumamos con la de 1 kilo y esta es nuestra resistencia total. Obteniendo esto, calculamos el voltaje que pasaba por la resistencia 1, que esto es igual a, multiplicamos el voltaje total por la resistencia entre la resistencia total, y eso nos da la resistencia en 2, 3 y 4 es igual a 1 entre 1 kilo ohm más 1 entre 2.2 kilo ohms más 1 entre 3.3 kilo ohms. Esto es igual a 0.56 kilo ohms. Nuestra resistencia total, sumando la resistencia equivalente en 2, 3 y 4 más la resistencia 1, nos daría 1.57 kilo ohms. Ahora nuestro voltaje en 1 kilo ohm tenemos que es igual a 10 volts entre 1 kilo ohm entre 1.56 kilo ohms igual a 6.37 volts. Y esto tenemos que calcular nuestra corriente I1, que esto es igual a el voltaje de 1 kilo ohm entre 1 kilo ohm es igual a 6.373 volts entre 1 kilo ohm. Esto es igual a 6.374 miliamperes. Y aquí tenemos la comprobación en multisim. Ahora tenemos que calcular I2. I2 es igual a 6.373 miliamperes por 0.5689 kilo ohms, que es lo de la resistencia en 2, 3 y 4, entre 1 kilo ohm. Esto es igual a 3.26 miliamperes. Aquí tenemos la comprobación en multisim. Ahora vamos a calcular nuestra resistencia total en 3 y 4. Esto es igual a 6.3736 miliamperes por 0.5689 kilo ohms entre 1.32 kilo ohms y nos da 2.7472 miliamperes. Tenemos que calcular I3, que ahora va a pasar, que lo anterior tiene que pasar a ser la corriente total. Esto es igual a I, que es igual a la resistencia equivalente en 3 y 4 por 1.32 kilo ohms entre 2.2 kilo ohms. Esto es igual a 1.6483 miliamperes. Eso es lo que nos interesa. Y 4, que también tenemos, aquí es igual a la resistencia equivalente en 3 y 4 por 1.32 kilo ohms entre 3.3 kilo ohms. Esto es igual a 1.098 miliamperes. Y aquí tenemos la comprobación en multisim. Para todos estos cálculos que hicimos, tomamos como I1 de la fuente de voltaje hasta R1. Aquí va a ser nuestro I1. I2 va a ser de la resistencia 1 a la resistencia 2. Y esta se divide en I3, que va a ser todo esto. Y I3 se divide en 2, que sería la resistencia en R3 y en R4. Y eso sería todo.